Bienvenida a nuestra primera invitada, Samira Armengol, presidenta de la Coalición Internacional de Mujeres y Familias, CIMUF, de Panamá por sus siglas. Bienvenida, buena tarde, ¿cómo está? Hola Edna, muy buenas tardes y gracias por la invitación. Para mí siempre es muy agradable estar con ustedes acá conversando. Excelente. Bueno, y el 1 de julio se da precisamente ese inicio LGBTQ+, den pues esa marcha para hacer más conciencia de cero discriminación, de cero acoso y respeto a los derechos. Hablemos de cómo están esos preparativos y las expectativas que tienen ustedes, Samira. Bueno, la verdad es que este año esperamos que vaya más gente. Todos los años hemos logrado aumentar la cantidad de personas que nos acompañan. Eso nos llena de mucha alegría porque no solamente la población está siendo visible, sino que nuestras familias, nuestras amistades, el sector privado e incluso ya algunas instituciones estatales se están sumando al reconocimiento de nuestros derechos y todos los años hay más personas. Este año la marcha efectivamente sale el 1 de julio. Vamos a salir de calle 13, eh, Santa Ana, y vamos a dar toda la vuelta al casco antiguo y vamos a terminar en la Plaza Quinto Centenario. La marcha sale a las 3 en punto, pero recomendamos a las personas que lleguen a las 2 para que vayan pues acomodándose porque es por orden de llegada. A medida que usted va llegando, se va sumando a la marcha y pues caminamos con muchísimo orden, muchísima alegría y tratamos, por supuesto, de cuidarnos porque hay momentos en donde hemos recibido agresiones en la misma marcha, pero la idea es que este sea un espacio seguro, es un espacio familiar, todas las personas son bienvenidas a acompañarnos. Samira, en función de eso que dices que tratas de cuidarse porque ustedes han recibido en otras ocasiones agresiones, ¿a qué te refieres? Porque yo no puedo creer que en este siglo en el que estamos la gente no tenga la capacidad de respetar. Si ustedes están en una marcha de manera cívica ordenada, pues en esa celebración del orgullo, a ver, cómo pueden ustedes estar en esa sensación de que salga algún homofóbico, alguna persona que no respete que pues los derechos son los derechos de cada persona independientemente de su orientación sexual, agredirlos, a insultarlos? Háblanos un poco de esa experiencia porque no es la primera vez que se lleva a cabo este desfile, ¿no? De la población LGBTQ más. ¿Qué Bueno, situaciones incómodas han vivido ustedes? Y si ustedes están teniendo el apoyo de las autoridades, llámese la alcaldía, llámese la junta comunal del área, incluso los agentes de policía para evitar una situación que esperemos que no pase a mayores. no, este año definitivamente sabemos que no va a pasar a mayores. Ahorita te hablo un poco sobre las contradicciones que existen en nuestro país con respecto a la defensa y protección que podemos recibir durante la marcha, pero a la vez que se contrapone a la discriminación y hostigamiento que recibimos de la misma policía que nos protege durante la marcha, pero que luego entonces es la misma policía que de manera arbitraria nos detiene. Este año en el casco, hemos vuelto al casco. El año pasado lo hicimos en Vía España y el año anterior lo habíamos hecho también en Vía España llegando hasta Caledonia, hasta la Asamblea, porque era una cuestión de demandar nuevamente este tema de las políticas en función de los derechos humanos, políticas positivas para la población. Cuando estuvimos en esta área, en Caledonia, nos tiraban cosas de los balcones. Nos tiraban tomates, nos tiraban latas, grupos religiosos llegaban a cantarnos, a insultarnos. El año pasado nos hicieron amenazas abiertas. Había un grupo de personas que estaban haciendo, bueno, apología del delito, invitando a que nos dispararan, a que nos violentaran durante la marcha. Nada de esto sucedió porque nosotros tratamos de hacer las cosas de la manera más organizada posible y además Exacto. es una marcha pacífica, es una marcha familiar. Ujú. Efectivamente, las autoridades nos brindan la protección.
En este caso que vamos a estar en el casco es el SPI, que es quien responde, digamos, por la seguridad Sí, del área. En el exacto. casco nunca hemos tenido problemas, la Asociación de Vecinos del Casco siempre nos dicen vengan al casco, Ujú. las personas nos quieren en el casco, ya decoran el casco durante junio con las banderas y este año efectivamente la izada se hizo nuevamente en el casco en la Plaza de la Independencia, ¿no? Muy simbólico esto de la independencia porque para nosotros como población es muy importante no solo la visibilidad por ser visible, sino la visibilidad como ciudadanos y ciudadanas con derechos. Y Claro. esto de la Marcha del Orgullo es curioso porque podemos estar de colores, podemos tomarnos de la mano, vamos cantando, nos damos besos con nuestras parejas, nos abrazamos entre todos, pero durante el año, entonces si yo me pongo de la mano con mi pareja o me doy un beso con mi pareja, me detienen arbitrariamente, me acusan de estar cometiendo actos contra la moral. Yo quisiera que esta actitud positiva que tienen durante las instituciones, que tienen durante el Pride, que no Ujú. solamente sea por el mes rosa para decir no soy homofóbico, sino que sea durante todo el año, que sea durante todo el año que Pero nos Samira, a ver, apoyen y nos hagamos un acompañen. alto. Vamos a aprovechar este espacio para hacer docencia, porque me gusta siempre hacer docencia. Este programa lo escucha mucha gente y me encantaría, por ejemplo, que se explicara al respecto de por qué razón a los agentes de policía del área no se les da, por ejemplo, una orientación mayor, a ver, herramientas de saber cómo actuar en un momento determinado para que no se den situaciones arbitrarias como lo señalas, de que si ustedes están abrazados o dando una muestra de cariño a sus parejas, los lleven detenidos. O sea, ¿quién se debería encargar de eso para que llegado el momento de la marcha, si presencian situaciones como esta, no tengan ustedes que pasar por una aprehensión? Bueno, realmente todas las organizaciones de sociedad civil estamos siempre abiertas y abiertas a la posibilidad de formar a las instituciones estatales, específicamente a las instituciones de seguridad y los estamentos de seguridad. No nos podemos acercar de una manera tan afable, porque es en los estamentos de seguridad de Panamá en los únicos que tienen dentro de sus reglamentos internos y sus estatutos de comportamiento que la homosexualidad, el comportamiento homosexual y el lesbianismo son una falta grave. Técnicamente, en Panamá, la homosexualidad ya está despenalizada y aún así, la Policía Nacional, los bomberos, todos los estamentos de protección y seguridad nacional condenan la homofobia y las personas que son descubiertas como personas gays o lesbianas reciben, les dan de baja de forma degradante. Entonces, es muy complejo lograr sensibilizar a una institución cuyo código interno de conducta de por sí es homofóbico. Entonces, hay una formación para eh, condenar, condenar a la población desde adentro hacia afuera. Entonces, no digo que es imposible, sino que yo espero y confío que en algún momento podamos llegar a esos espacios, porque esta población, este sector de seguridad, tienen la obligación, no la responsabilidad, tienen la obligación de defender mis derechos y mi ciudadanía también, de protegerme, de proteger a mi familia, de proteger a mi pareja, de protegerme si alguien en la calle comete un acto homofóbico. Y esta misma institución lo que tiene para identificarse son frases bíblicas. Entonces, una frase bíblica para cada estamento de seguridad ya está hablándome de una línea moral específica, religiosa. Un estatuto interno y un reglamento interno que me dice que la homosexualidad y el lesbianismo ameritan degradación de baja y una cosa así como que eres lo peor. Cuando yo lleno los papeles para entrar a alguna de estas instituciones, los oficiales los jóvenes que entran, se les pregunta de expresamente si han tenido alguna inclinación o atracción por una persona de su mismo sexo. Está
expresamente expuesto. Entonces, ¿cómo yo le digo a esta gente, defiéndeme, cuando dentro de estos estamentos hay personas LGBT, hay hombres gays, hay mujeres lesbianas, y ellos mismos no se pueden defender dentro de sus instituciones, ¿no? Panamá está años luz retrasado en términos de defensa de derechos humanos. Ahora, ¿qué pasa a lo interno también? Porque entiendo que mañana hay una marcha y el 1 de julio hay otra. Pareciera, o eso manda un mensaje de división a lo interno de ustedes mismos. ¿Qué pasa allí, Samira? No, yo lo que te puedo decir es que nosotras, las organizaciones de sociedad civil, todas las organizaciones de sociedad civil, las embajadas, el cuerpo diplomático, el cuerpo, el sistema de Naciones Unidas, nos apoyan. La marcha del 1 va a estar acompañada de todas estas instituciones, organismos internacionales. Mira, el tema de la unidad no significa que todos tenemos que pensar igual y hacer lo mismo todos los días juntos. En el caso de la sociedad civil, hay un grupo de organizaciones que nos llamamos Sociedad Civil Unificada, que somos un grupo de organizaciones que trabajamos a favor de la construcción de políticas públicas. Hacemos, por ejemplo, hace 2 semanas hicimos un foro de alto nivel, presentamos los resultados de Panamá frente a los informes internacionales de Naciones Unidas, las recomendaciones que nos han dado. Entonces, este grupo de organizaciones que trabajamos en conjunto, trabajamos en función de la formación y marchamos el 1 como organizaciones de sociedad civil y con nuestros aliados y aliadas, ¿no? Las empresas que nos apoyan, las instituciones, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Turismo, son instituciones estatales que están con nosotros marchando y demuestran que la fuerza de la lucha está en unirnos, pero como alianzas estratégicas. No tenemos que pensar todos iguales, no tenemos que tener los mismos gustos, intereses, prácticas, sino buscar visibilizarnos. Yo, la verdad, creo que el trabajo que venimos haciendo en función de la educación eh, comienza en el 1 de junio formalmente, y esta semana que viene es nuestra semana de cuestiones académicas, de foros académicos, pero estamos todo el año trabajando y, como bien te decía, poder trabajar con el Estado es una de las principales motivaciones que tenemos para formar. Entonces, este año nuestra marcha, que es el 1 de julio, es la conclusión de nuestra semana académica, ¿no? Todas las actividades que hemos venido haciendo durante este mes se condensan en foros académicos desde el ¿Cuál es lunes. la temática para dar a conocer un poco? Porque sí, hay un tema importante del cual no hemos hablado y es la salud mental de la comunidad Es LGBTQ+. correcto. Es una situación que me parece importante abordar dentro de esas temáticas. No sé si lo han abordado. Entre, por supuesto, que es lo que siempre se habla, es de cómo llevan su vida a nivel de salud y de cuidado, ¿no? De su salud. Cuéntanos un poco al respecto, Samira. Dentro de esa programación, ¿ustedes están abordando esas temáticas? Sí, nosotros le damos muchísima prioridad al tema de la salud mental, porque como bien dices, eh, la mayoría de las personas que tienen que ocultar quiénes son, la mayoría de las personas que dentro de su casa sufren violencia, un niño o una niña o un joven y una joven cuyos padres o madres todos los días le gritan, le violentan, le insultan, esa persona definitivamente va a tener problemas de salud mental. Esa persona va a tener una autoestima destruida al saber que la persona que le ama, su papá, su mamá, le insulta por ser quien es. Así que nuestra prioridad siempre ha sido atender el tema de salud mental y asimismo como la protección social, porque el Estado debería poder garantizar una atención integral, adecuada, con un pensamiento científico a esta población. Pero es muy, muy complejo lograr eso, ya que los pensamientos de las mismas instituciones de salud mental estatales están sesgadas. Ya te digo, el Estado no es laico. Las instituciones estatales están totalmente permeadas por una religión
que piensa que somos una aberración. Entonces, Bueno, esta semana, de hecho, comenzamos y te digo que hablamos de religiones, porque todas las religiones tienen morales distintas, pero todas tienen como primer mandato amar a tu prójimo. Y por eso vamos a comenzar el foro con esta semana académica con un foro sobre plurireligiosidad, distintas creencias religiosas, distintas prácticas espirituales que no necesariamente son religiones, pero que abrazan y reconocen la diversidad como un derecho humano y que no tienen que ser las personas homosexuales juzgadas ni condenadas de ninguna manera. Y esto es un espacio que le permitiría a muchos padres y madres, a personas cuidadoras también, encontrar una respuesta desde la fe, desde la espiritualidad, para no condenar sobre todo a sus propios hijos e hijas. Vamos a tener Ciencia Panamá hablando sobre la importancia de la diversidad en la ciencia. De hecho, es el pensamiento científico lo que necesitamos para fortalecer la formación y la educación y eliminar la discriminación. Vamos a hablar sobre la pandemia, cómo se vivió la discriminación en pandemia, cómo se afectó a la población trans en sus derechos y cómo esto también afectó su salud mental. Vamos a tener espacios de diálogos con psicólogos, psicólogas, personas especializadas para explicar cómo impacta la discriminación y a la vez vamos a hablar del sector empresarial mostrando sus buenas prácticas y diciendo cómo una persona que puede vivir su vida de manera libre, de manera pública, es más productiva. Si su salud mental, si su salud emocional está sana, es una persona que es muchísimo más productiva para todos los sectores, para su familia. Entonces sí llevamos un hilo que va llevando contenidos familiares, porque somos familias, porque tenemos familia. Vamos a hablar nuevamente del caso de la opinión consultiva 24-17 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El 14 de junio tuvimos un foro de altísimo nivel con la comisionada y relatora de la Comisión Internacional de Derechos Humanos. Entonces, a lo que estamos apostando es a la formación en todas las áreas, pero siempre entendiendo que todos estos temas pasan por el cuerpo de las personas claro. y que Samira, si no estamos bien, no podemos avanzar. Samira, háblame un poco de cómo están, por ejemplo, en el plano laboral. ¿Cuál es el estatus de la comunidad en sus áreas de trabajo? ¿Sienten discriminación? ¿Sienten cierto grado de acoso? ¿Cómo estamos a ese nivel? Mira, estamos mal. En Panamá nosotros nos llenamos con mucho orgullo la boca de nuestros edificios y nuestra economía, pero así como de altos son nuestros rascacielos, así mismo de profundos son nuestras carencias a nivel de reconocimiento de derechos humanos. La población LGBT tiene que esconderse para poder, no, para poder conservar sus puestos de trabajo. No pueden vestirse de la forma en la que quieran vestirse. Y no te estoy hablando, por ejemplo, de las personas que tienen más manerismos. Se le exige que se vean más masculinos a los hombres, a las mujeres que tienen una expresión más masculina, que sean más femeninas. Si usted no tiene pareja, esposo, si no forma una familia decente, no puede aspirar a cargos más altos. Hay muchísima discriminación, pero además, como dentro de las empresas, muchas veces hay seguros que te cubren, seguros privados, incluso el mismo seguro social, no puedes reconocer a tu pareja o a tus hijos si estás dentro de una relación homoparental. Pero Entonces, eso depende del, me imagino, del tipo de trabajo que está realizando la persona. Yo conozco un caso de un hombre que he visto su transición paso a paso de hombre a mujer, transgénero, ¿verdad? Y te voy a decir que lo admiro y me atreví en estos días a decirle, te he observado, he visto tu transición y te felicito. Y he estado trabajando en el mismo sitio, lo conozco en el mismo sitio. Claro, es una persona que ha llevado de una manera bien responsable ese proceso. Pero sin embargo, por aquí me escriben en redes diciendo que tienen una amiga que al enterarse en su trabajo que era lesbiana,
la cambiaron no solamente de puesto, sino que le afectaron el salario. Claro. Eso atenta contra su derecho, pero es ahí donde yo digo que la comunidad tiene que hacer algo más, apoyar, porque esta persona no solamente se le está desmejorando su condición laboral, salarialmente hablando, sino que la cambiaron de puesto por ser lesbiana. Esa es la parte en donde yo digo que yo no sé ustedes si más allá de una marcha, que no digo que está mal, traten de buscar un poco más a fondo que se respeten esos espacios, que se respeten esos derechos, Es que porque justamente eso es lo que estamos tratando de hacer con los foros educativos y con los otros espacios de incidencia. Como te dije, nosotros como organizaciones de sociedad civil estamos apostando a legislaciones que reconozcan nuestro derecho y que no permitan la discriminación por orientación sexual e identidad de género. Sabes, Edna, en Panamá hay una ley antidiscriminación, la ley ujú, 7. ujú, Es una ley que para pasarla la Asamblea exigió que se eliminara la discriminación por orientación sexual e identidad de género. Así que la única ley en Panamá que previene la discriminación discrimina a la población. Entonces, cuando estamos hablando ya de empresas, es mucho más complicado porque no hay ningún instrumento legal que nos proteja como ciudadanos y ciudadanas. Y es muy triste tener que pedir una ley para que protejan mi dignidad de ser humano por la persona con la que yo decido estar y con la persona a la que yo amo, o por mi orientación sexual o mi identidad de género. No hay nada más deshumanizante que juzgar a alguien por la persona con la que decide estar. Entonces nosotros, por eso te dije, la marcha es una acción simbólica que conmemora lo que pasó en 1969 en Stonewall. La marcha es un momento, es una actividad en el año. Y yo siempre le digo a la gente, es una caminata de 2 horas, disfrútalo, diviértete, pero eso no va a ser la revolución. Si claro. no estudiamos, si no hacemos una lucha. Ahora tú me estás hablando del trabajo. Te Ujú, pongo un ejemplo. Siendo yo una persona abierta, defensora de derechos humanos y con formación, a mí me botaron de mi trabajo en pandemia ujú. porque yo soy lesbiana. Pero ¿crees que esa En fue la razón? pandemia, siendo Esa una fue la razón, institución pública, es correcto. No, pero te lo se me dijeron dijo así, directamente. te votamos porque eres lesbiana y aquí no te podemos tener. Bueno, no porque no me podían tener, sino porque era inaceptable mi condición y también Eso, o recibí sea, te acoso dijeron así, o sea, te y dijeron que sí, por y lesbiana te conseguí, votaban. claro, y acoso de supervisores, porque ellos sí me Y podían no enseñar a fuiste ser a mujer. la Defensoría del Pueblo, no pusiste el caso ante ellos para los efectos de que se te respetara, se te resarciera, o sea, porque es que yo no puedo creer que el lugar tome una decisión como esa. Una institución estatal, Wow, en donde ya se había decretado que no podían votar a nadie por ningún motivo durante la pandemia. wow, no lo puedo creer, no Claro, lo eso puedo para mí creer. representó un impacto tan negativo y no fui a poner ninguna denuncia, porque también tenemos, y esta es la realidad, Edna, somos una población desprotegida porque la misma Defensoría del Pueblo está coartada en opinar. Y yo creo que nosotros como sociedad civil, no solamente la población LGBT, sino que toda la población, tenemos que defender nuestra defensoría. La defensoría es la institución que representa a la ciudadanía frente a las arbitrariedades estatales. Pero este momento de la Defensoría es un momento muy frágil en su institucionalidad. Cuando ya no se hace, cuando se destituye un defensor, se coloca otro de a dedo, tiene posiciones muy tibias frente al tema de la discriminación. Entonces yo creo que tenemos que apuntar más a defender a defender y fortalecer nuestra Defensoría del Pueblo para que realmente pueda accionar, porque han habido casos en donde hemos llevado el tema a la Defensoría y se queda durmiendo el sueño eterno porque no le dan seguimiento. La Defensoría no tiene ni presupuesto para lo que tiene que hacer. Todavía imagínate aquello que está como tarea pendiente. Y Claro, estamos hablando de trabajo, discriminación, porque a mí me votaron, porque otras personas le bajaron el salario. Imagínate, Edna, cómo lo viven nuestros niños y niñas en las escuelas. totalmente. Nosotros tenemos el caso de una chica intersexual Ujú, que ella vivió toda su secundaria y toda su primaria como mujer. Cuando ujú. está en sexto año, ya con un tema hormonal, desarrollo, habla con su consejera
para ver qué pasaba y la reacción de la consejera fue ir donde la directora y le prohibieron a partir de eso en su último trimestre de escuela usar el Ujú. baño de niñas, porque era un fenómeno, cuando toda la vida lo usó y no pasaba nada, ¿ya? Entonces, cuando pasa esto, tampoco le permiten ir a la graduación, no se puede usar su traje. Una estudiante que durante toda su vida vivió su vida como una mujer, Pero pero fíjate por que un tema biológico que está entre sus piernas, esas son o las sea, la cosas que se ignorancia. deben, esas son las cosas que se deben poner sobre la mesa, Samira. Fíjate que si por ejemplo, acabas de poner en esta conversación temas muy importantes que realmente deben, el que está escuchando se debe decir, caramba, eso es difícil, la discriminación que están viviendo. Esa estudiante, por ejemplo, tú que fuiste despedida de tu trabajo por decir que eres lesbiana, me parece absurdo, retrógrado, no sé en qué siglo estamos viviendo, no sé qué clase de doble moral estamos nosotros aquí en este país, horrible. Y lo que me están comentando aquí en redes, que no, las redes están a reventar diciendo de la discriminación que le mencionan a la muchacha, que no solamente le cambiaron de puesto, sino que también le bajaron el salario, cómo la acosan y el bullying que le hacen, diciéndole frases irrespetuosas como que necesita o quién sabe qué clase de hombre necesita para que le, o sea, ¿qué es eso? ¿De qué estamos hablando? Bueno, esas son las banderas, esas son las cosas que ustedes deben, cuando hagan la marcha, y llévale este mensaje a mi amigo Franklin y a ti también, no sé si vas a Estoy segura que participar. Franklin nos está escuchando. Bueno, esas son las cosas que hay que poner en la conciencia de las personas y por las que hay que pelear. Porque a veces se pierde tiempo en tonterías. No, la marcha no es para que vayan allá a lucir ropa, bikini ni nada. Eso no es importante, Samira. Lo importante es lo que estamos hablando aquí, la discriminación, Por el eso acoso, invitamos el siempre, respeto a los derechos. por eso Eso es lo primero importante. agradecemos estos espacios, porque como bien dijiste, este programa lo escucha muchísima gente y a veces la gente, como no conoce y no entiende y no sabe, entonces discrimina, pero yo apelo siempre a estos espacios, lo que cuando caen estas gotas de información, entendemos y decimos, ah, caramba, sí, es cierto, esto es un tema de humanidad. En el tema de la formación, y tal cual tú lo dices, Edna, siempre le decimos a las personas, la marcha es un día, es una fiesta, hasta ahí. El trabajo se tiene que hacer todos los días. Todos los días nosotros 365 acompañamos días del personas a año. poner denuncias, porque cuando vamos a poner una denuncia porque nos golpearon o porque nos abusaron por homofobia, nos dicen, eso no es un delito. Nos dicen, Sí, traiga un abogado cuando eso es ilegal. El mismo Ministerio Público nos discrimina. sí, Entonces, claro, hay un trabajo que hay que hacer constantemente de totalmente. educación. Esto no es una carrera de velocidad, es de resistencia, Totalmente. Y me realmente. quedo con esa frase, Samira. Lamentablemente no puedo seguir. Quisiera dedicarte más espacio, pero el tiempo nos alcanzó. Cuando el tema se pone bueno, así es. El tiempo es implacable. 3:40, me tengo que ir a una pausa. Tengo dos invitados más, pero eres bienvenida siempre a este espacio. Gracias, gracias, Edna. Buena tarde, 3:40, 41 minutos, debo decir. Vamos a